El Senado de Estados Unidos rechazó 4 enmiendas sobre el control de armas. Esto ha sido noticia. ¿Por qué? Porque el Congreso de los Estados Unidos rechazó 4 enmiendas para restringir el acceso a armas de fuego por parte de terroristas. Las profundas divisiones partidistas impidieron que ese día lunes de este mes de julio, republicanos y demócratas aprobaron una serie de medidas sobre el control de armas, según lo informa el canal de noticias Telesur. Ahora pues, en medio de una sociedad tan convulsa, tan fragmentada, tan dividida por clases sociales, bajo la lamentable cultura de la discriminación racial por condición socioeconómica, étnica, entonces observamos cómo la sociedad estadounidense está tan fragmentada que, en conjunto con otros factores como el descontrol de las armas que hay en Estados Unidos, porque no hay control sino un descontrol total, tenemos como muestra y como prueba los recientes atentados que ha habido, el tiroteo en Orlando o el atentado en Orlando, también los diversos tiroteos que ha habido, la masacre de Newtown, el ataque en Michigan, el tiroteo en Dallas, también en Luisiana, y pare usted de contar diversos tiroteos y masacres con armas de fuego que ha tenido que lamentar el presidente Barack Obama en su mandato. Entonces pareciera que es una combinación letal en una sociedad donde hay discriminación racial, abuso de la fuerza por parte de la policía para con la comunidad afroestadounidense que ha sido víctima de ese abuso de la fuerza, de ese poder coactivo de los agentes de la ley que los ha asediado, que los ha acosado y también los ha asesinado con las armas que ven y de una criminalidad también a la comunidad LGT hacia España. Entonces, también hacia los asiáticos, vemos cómo esos factores se conjugan para crear una sociedad en la que el odio se exacerba y se materializa en muerte, lamentablemente, si un ciudadano con un odio y una radicalización muy acelerados en medio también de esta sociedad que es tan diversa, con una comunidad de inmigrantes muy diversa y que se ha constituido bajo la diversidad de diversos grupos étnicos, clases socioeconómicas y razas, si se les quiere llamar así, lo cual es completamente erróneo en la especie humana, porque todos somos humanos y no estamos divididos por razas dentro del género, y la especie humana como tal en su esencia más pura y natural. Se observa que en Estados Unidos el poseer un arma es completamente letal, pero si bien queda clara la división partidista por el conservadurismo que caracteriza al Partido Republicano, por ello rechazó las medidas ejecutivas de alivio migratorio de estatus temporal para los programas de acción diferida por acciones ejecutivas de Obama, de DACA y DAPA, porque rechaza la inmigración en su conservadurismo. El Partido Republicano, o por lo menos rechaza la inmigración ilegal y apoya la completamente legal y apegada al estamento o los estatutos jurídicos estadounidenses. Ahora rechaza 4 enmiendas que permiten modificar artículos de la Constitución para incluso reformar la segunda enmienda y de esa manera limitar el control de armas en Estados Unidos, un país en el que es relativamente fácil acceder y adquirir un arma siempre y cuando se cumplan con los requisitos y se cuente con la capacidad para financiar esa arma. Se puede obtener en Estados Unidos y cualquier persona puede obtenerla, incluso hasta una familia promedio, clase media estadounidense que es muy aficionada a las armas. Por 1 de cada 10 familias en Estados Unidos posee armas e incluso adiestran y entrenan a sus niños para saber cómo manipular un arma, ya sea para fines recreativos o de defensa personal o por simple afición a las armas. Es algo completamente increíble, por lo menos en la cultura hispana. Pero tiene que ser tanto el conservadurismo y la división política como para que los republicanos, que controlan el Congreso, controlan el Senado en la Cámara Alta y Baja, rechacen medidas y acciones legislativas que pueden limitar el uso de las armas que han matado a tantos estadounidenses, que han derramado tanta sangre y generado tanta muerte, dolor y tragedias en los Estados Unidos. Sí, al parecer sí, lamentablemente. O es alguna especie de temor del Partido Republicano de desfavorecer a los consorcios empresariales de las lucrativas empresas y fabricantes de armas que están en el país, porque sí, el negocio de las armas es muy lucrativo en Estados Unidos, le aporta mucho al PIB en los Estados Unidos o en general a la empresa privada dentro de los Estados Unidos, por lo cual se puede entender que los fabricantes de armas
generar una más molando las ventas tiene que aumentar por cultura belicista que hay en la sociedad estadounidense de poseer un arma para la defensa personal, para ya sea también fines recreativos, pero ahora más que todo para la defensa personal en un país en el que las armas están tan descontroladas y tiene la posesión per cápita más alta del mundo en armas, Estados Unidos. Entonces se observa muy bien que una persona cualquiera, de cualquier clase política, cualquier índole, puede adquirir un arma en los Estados Unidos. Pero ¿qué entonces puede hacer Barack Obama? ¿Qué puede hacer el presidente de los Estados Unidos cuando tiene un Congreso en contra, al que no logró convencer para aplicar una reforma migratoria integral, ni siquiera programas de acción diferida como DACA y DAPA para alivio migratorio temporal? ¿Qué puede hacer Obama? Porque si trata de convencer al Congreso no logrará hacerlo, lamentablemente. Podría proponer el sometimiento a discusión de una posible reforma a la segunda enmienda o, en su defecto, llevar a cabo medidas ejecutivas de carácter federal para reducir la cantidad de armas. Y estas medidas ejecutivas, amparadas bajo la facultad y potestad ejecutiva que tiene Barack Obama dentro de la Constitución, podrían llevarlo a dictar un decreto ley, por ejemplo, un decreto ley de desarme que tenga como premisas fundamentales acciones ejecutivas basadas en autorizar operativos policiales por estado para realizar pesquisas y allanamientos en depósitos de armas, para controlar el tráfico ilícito de armas, porque sí hay conexiones entre empresas y redes ilícitas de tráfico de armas. También aprobar una ley de desarme federal bajo este decreto ley que podría estar contenido dentro de algún artículo de la Constitución o en la publicación de ese decreto ley para efectuar operativos públicos de confiscaciones y de convenciones de armas a civiles, y asimismo autorizar investigaciones de las agencias de inteligencia estadounidenses como el FBI y la NSA para desmantelar redes de tráfico de armas. Estas acciones ejecutivas también deben ser tenidas en cuenta o tomadas en cuenta por parte de los actores políticos que deben continuar con el legado de tratar de reducir esta cultura belicista y reducir la violencia en Estados Unidos, ya sea por parte de Donald Trump, que se muestra más favorecedor a la posesión de armas en la población, en la sociedad civil. Clinton se opone a ello, pero ambos deben plantear en sus agendas de campaña próximas a una elección presidencial en noviembre en Estados Unidos este tipo de medidas para que de alguna manera, y sabiendo muy bien que Trump no lo va a proponer porque apoya la posesión de armas en la sociedad civil, más no lo hace Hillary Clinton, aún así tratar de reducir la violencia, y reducir la violencia pasa por reducir la cantidad de armas que circulan en Estados Unidos, reducir la cantidad de armas y también una reforma al sistema policial y sistema de seguridad para limitar y acabar con esa discriminación y abuso de la fuerza por parte de agentes policiales generalmente blancos para con o hacia la comunidad afroestadounidense, y aplicar estas medidas ejecutivas bajo un decreto ley de desarme, de autorizar operativos para confiscar armas, para realizar operativos públicos también de allanamientos, pesquisas, inversiones para eliminar el tráfico de armas, para tratar de frenar este rechazo o digamos escenario de presión que ejerce el Partido Republicano al no aprobar y rechazar más bien estas enmiendas para controlar las armas que tanta muerte y tanto dolor han generado en Estados Unidos. Así están las cosas en esta sociedad tan dividida, en la que es una especie de combinación letal la discriminación racial que hay entre blancos y negros, asiáticos, hacia los hispanos, hacia la comunidad LGBT, la fragmentación social en conjunto con la posesión y el descontrol de armas, porque tenemos el ejemplo de la masacre en Newtown, en la que un hombre irrumpió en un kinder asesinando a más de 20 niños de la escuela primaria con un arma a sangre fría, por lo cual damos a entender, o se da a entender de manera muy evidente, que si algún ciudadano estadounidense tiene alguna especie de distorsión mental y puede poseer fácilmente un arma y es alguna especie de antisocial, puede llevar esa distorsión, puede llevarlo a cometer actos como este por el odio acendrado en su psiquis
y asimismo puede seguir pasando lamentablemente si no se controlan las armas en Estados Unidos y sigue creciendo la tensión entre blancos y negros, la tensión racial, la discriminación racial, también hacia los hispanos, hacia la comunidad LGBT. Y para usted de contar las tragedias que pueden seguir ocurriendo, así como ya han ocurrido y más de una veintena que ha tenido que lamentar Barack Obama desde el inicio de su mandato en Estados Unidos.